los menores extranjeros nacidos en España o residentes en España. Bueno, empezaríamos con lo del tema del arraigo social. Bueno, el arraigo social está desarrollado en el artículo 142 del Real Decreto de Extranjería. Para obtener la regularización, obtener los permisos de residencia excepcionales por arraigo social, nos requieren tres elementos o tres requisitos fundamentales. El primero es la permanencia continuada en España durante un periodo de 3 años. Admiten algunas cortes hasta de 120 días, pero lo fundamental es acreditar que la persona extranjera se encuentra residiendo, viviendo en España durante un periodo de 3 años. Igualmente, se exige un contrato de trabajo de 1 año. Este contrato de trabajo de 1 año debe tener la duración, de duración de 1 año. Y en caso de no ser posible de 1 año, para el sector agrario, 2 contratos de 6 meses y que sean concatenados. También existe la posibilidad, si hay una diversidad de empleadores, hacer contratos parciales, contrato de trabajo parciales, pero el cómputo semanales deben de ser como mínimo de 30 horas. También se establece la carencia de tener un contrato de trabajo, pero sí se puede acreditar medios económicos. Por lo tanto, se solicitaría a los servicios sociales esta excepción del contrato de trabajo a cuenta de tener una actividad por cuenta propia viable. Y el tercer aspecto es contar con vínculos familiares, es decir, tener ascendientes, descendientes del primer grado o en línea directa. La realidad es que hay muy pocos, bueno, hay pocos, hay una realidad que no tienen familiares. Y ante esta suplencia se hace a través del informe de arraigo. El informe de arraigo es un informe que lo realiza, en este caso, las corporaciones locales, como en este caso es el ayuntamiento, y lo que hace es costar los aspectos de sus últimos 3 años del extranjero en España. Fundamentalmente es la integración, el esfuerzo social que ha realizado, la utilización de los servicios públicos, municipales, pertenencia a asociaciones, interacción con el vecindario, etc. También es importante los programas de formación sociolaboral para incorporarse al mercado de trabajo y los cursos también de aprendizaje de idioma. Este informe de los servicios sociales determina una valoración favorable o desfavorable. Con esta valoración, obviamente favorable, se podría iniciar los trámites para solicitar la autorización de residencia por razones excepcionales. El informe de los servicios sociales, este informe de arraigo, no es vinculante. Por lo tanto, es importante, pero no es vinculante, para acceder a los permisos y a las autorizaciones de residencia, tomando en consideración que la ley determina que también el extranjero no debe haber cumplido o no tener antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen. Por lo tanto, este es el tema de la solicitud por arraigo social. Es 3 años, contrato de trabajo, informe de los servicios sociales. Después también tengo el tema del otro informe, el informe del esfuerzo de integración. Este informe de esfuerzo de integración lo establece o lo dicta, lo expide la Comunidad Autónoma de Aragón. Aquí, ¿quiénes solicitan este informe? Solicitan aquellas personas que tienen problemas para la renovación de sus autorizaciones de trabajo y residencia. ¿Cuáles son los principales problemas para poder renovar? Son los requisitos. Los requisitos que establece el artículo 71 y 72 del reglamento. Para poder renovar una autorización de trabajo y residencia, se requiere en primer lugar tener la continuidad de la relación laboral con la que dio origen la primera autorización de trabajo. Si hay esa continuidad, no va a haber problemas para la renovación. En segundo lugar, requieren periodos de tiempo de relaciones laborales. En primer lugar, de los 6 meses, de 6 meses de haber trabajado en el último año. Y además, tener un nuevo contrato
con alta en la seguridad social, o un nuevo contrato cuya materialización, cuya ejecución, es decir, cuando se dé de alta, sea cuando sea renovado la autorización de trabajo y residencia. Haber realizado también hay problemas, las personas que han realizado solo 3 meses de trabajo en un periodo de un año. Aquellas personas tendrán que demostrar que la relación laboral no ha continuado por causas ajenas al trabajador, ya sea por despido improcedente o procedente. Y después ser demandante de empleo. Después hay determinados colectivos que tienen las autorizaciones que pueden renovar por ser titulares de una prestación de desempleo, titulares de una ayuda de asistencia, o una prestación de ayuda social. Después también aquellas personas que su contrato o su interrupción de su relación laboral ha sido debido a que han sido víctimas de violencia de género. Tomando estas consideraciones, se necesitará, si no están estas consideraciones, se necesitará este informe. Este informe es muy parecido al informe de arraigo social, pero está vinculado básicamente a temas de si en estos periodos ha sido demandante de empleo, si ha hecho una política intensa. Lo de la intensidad será también buscar otras alternativas al CEPE en la búsqueda de empleo, también cursos orientativos de formación vinculados a su inserción al mercado de trabajo, o también el aprendizaje del idioma como vehículo también para una mejor inserción. Este informe se presenta en los procedimientos de renovación cuando realmente hay dudas razonables que lo pueden ser denegados. Es importante estos informes de esfuerzos de integración porque hemos atravesado una crisis económica del 2008 en donde muchos puestos de trabajo fueron cerrados. Entonces, ahora estamos pasando el tema de la pandemia, entonces este es un vehículo para evitar caer de nuevo en una situación de irregularidad. Creemos que este esfuerzo de integración está bastante relacionado con las situaciones del mercado laboral, porque la dificultad de acceder a un puesto de trabajo es un problema tanto para los nacionales como para los extranjeros. Estos son los dos informes, arraigo social, informe de integración, y después pasaríamos a hablar sobre el tema de las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar. Es común señalar que los extranjeros tienen el derecho a residir o a mantener su unidad familiar para reagrupar a sus familiares más directos, para mantener este vínculo familiar, pero también sirve para un factor de integración en la sociedad de acogida. El reglamento en el artículo 53.1 establece quiénes son las personas quienes pueden reagrupar. En primer lugar, es los cónyuges, es este vínculo jurídico que nace a partir del matrimonio. Por lo tanto, un extranjero puede reagrupar a su esposo o a su esposa, a su esposo o a su esposa. Por lo tanto, aquí sí hace una matización importante. El reglamento habla sobre la separación de hecho y derecho. En nuestra reagrupación no se admite que el reagrupado esté separado de hecho y de derecho. Por lo tanto, no se admitiría la reagrupación de una persona que, digamos, de hecho está separada, pero mantiene el vínculo del matrimonio en un régimen de separación. Después tampoco hay ninguna mención en relación a los matrimonios de un mismo sexo. Ya creo que a partir de 2005, ya con el ordenamiento jurídico español, esto está suplido. Y también el tema de la poligamia. En ningún caso se puede reagrupar a más de un cónyuge. Aunque la ley personal del extranjero admite esta modalidad matrimonial. Siempre, y por supuesto la elección corresponde siempre al reagrupante. Se admite la relación análoga al matrimonio, es decir, las parejas de hecho, ya sea por nuestro ordenamiento estatal o por la ley personal del extranjero. Después procede el tema de los descendientes.
El residente legal puede agrupar a sus hijos y a los de sus cónyuges, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos. Uno, la edad, mayores de 18 años, estar en discapacidad, y también, obviamente, los hijos adoptados, siempre y cuando se prueben los vínculos mediante certificado de nacimiento o sentencias judiciales. Después viene el otro colectivo, que son los ascendientes. Los ascendientes se requiere la mayoría de mayores de 65 años. Esta fue una modificación, si no me equivoco, en el 2009, muy criticada. Tenemos que explicar también como requisito las razones que lo justifican, que es un concepto jurídico indeterminado, que siempre es muy malo en temas de materia de extranjería, y que estén a su cargo del reagrupante. El reagrupante debe hacer una transferencia del 51% del PIB per cápita cómputo anual del país de residencia de este país, según lo establecido en materia de los indicadores de la renta. Por lo tanto, esto es de carrería, lo digo porque es lo que establece el reglamento. Después están los menores de 65 años cuando concurran razones de carácter humanitario. Y aquí hay de nuevo es otro concepto jurídico indeterminado, que consideramos que existe estas razones humanitarias, tomando el anterior que tampoco nos exigen. Yo me imagino ya son personas con grado de discapacidad que no tienen autonomía propia para poder acceder a este tipo de reagrupación menores de los 65 años. Y después está la categoría de los representados. Las personas tanto mayores de 18 años y mayores de edad también, que sean capaces de proveer por sí mismos sus necesidades debido a su estado de salud y puedan ser reagrupados. Aquí nos referimos fundamentalmente a los representantes legales y la aplicación del derecho internacional privado sobre tutela, curatela de personas y demás instituciones que tienen y demás instituciones jurídicas que tienen por finalidad la protección de menores y discapacitados. A ver, y ahora vienen los requisitos. ¿Qué requisitos hay que tener para poder reagrupar? En primer lugar, tener la residencia legal de un año. También se puede iniciar los trámites cuando uno tiene concedida la renovación, pero todavía no le ha llegado el respectivo permiso, el respectivo carnet, el respectivo material, pero ya se puede ya iniciar con la sola solicitud. Después está que si el reagrupado es mayor de 65 años, el reagrupante tiene que tener una autorización de larga duración. Por lo tanto, debe tener una duración de más de 5 años. Eso también es muy criticable por cuanto no va a poder reagrupar a sus familiares, a sus ascendientes, a sus padres, cuando no cumpla con este permiso de larga duración. Después se señala una vivienda adecuada. Entonces, para ello se requiere un informe de habitabilidad. Ese informe de habitabilidad lo realizan los ayuntamientos de las corporaciones locales donde reside el ciudadano extranjero. Este informe es un informe sobre los temas de salubridad, espacio, si cuenta agua corriente, luz eléctrica. Podríamos decir que es una vivienda normal de cualquier familia española con el número de hijos que se piensa reagrupar. El plazo de emisión y notificación es de 30 días a partir del día siguiente que se ha registrado la solicitud. Es importante también que en caso de no tener o no notificar este informe a los solicitantes, a los interesados, se podría presentar un acta de manifestaciones un acta notarial de manifestaciones y presencial viendo el tema de la vivienda. Siempre y cuando en este procedimiento se tendrá que presentar el acta notarial y la prueba que se ha solicitado al ayuntamiento y no ha dado respuesta alguna. Después, otro aspecto también que como requisito es el seguro de enfermedad. Disponer de un seguro, el reagrupante para él y para su familia,
y siempre y cuando que estén cubiertos por la Seguridad Social, con los descendientes no hay ningún tipo de problema. Habría un problema con los ascendientes que no lo cubre la Seguridad Social, pero esta parte considera que con la asistencia sanitaria universal esto ya estaría cubierto, no por un seguro privado. Recursos económicos. Aquí el caso se establece en el reglamento que textualmente dice: en caso de unidades familiares que incluyan cómputo a reagrupante y al llegar a España personas reagrupadas, 2 miembros exigirá una cantidad de representantes mensualmente al 150 del IMPREM y en caso de un segundo el otro 50% del IMPREM. Yo soy de letras y la verdad que con estas maneras de explicación a veces no soy capaz de discernir, y lo que me baso son fundamentalmente las instrucciones que todos los compañeros, me imagino, la han utilizado más de una vez. En las instrucciones para este año, la cantidad del IPREM asciende a 537,84 euros, por lo que la unidad familiar de 2 miembros requiere 806,76 euros mes, de 3, 1.075,68 euros mes y de 4, 1.344,60 euros mes. Estas son las cantidades que deben aproximativas, no aproximativas, estas son las cantidades para poder establecer el número de familias que puede reagrupar. Por lo tanto, obviamente, si es una familia numerosa, va a ser una dificultad económica contar con un salario para poder reagrupar a toda la unidad familiar, en un solo procedimiento, ¿no? Después, en un solo procedimiento. Después, aparte de los recursos económicos, una vez solicitada la autorización para la autorización de la reagrupación final, una vez presentada la solicitud para la reagrupación familiar, sí, al día siguiente hay un plazo de 45 días para dictar resolución, ¿vale? Hay un plazo de 45 días para dictar resolución. En caso que no resuelva en ese plazo, se considera que se considera como silencio administrativo negativo. Es que tiene los efectos denegatorios. En caso de que sea favorable, hay 2 meses, 2 meses para que el reagrupado en su país de origen solicite el visado de residencia por reagrupación familiar porque tiene concedida la autorización en España. Cuando digo 2 meses para solicitar el visado, normalmente son 2 meses para solicitar la cita del visado. Una vez que consiga la cita, a veces tiene que esperar dependiendo de los países, 1 o 1 mes por lo menos, para presentar la documentación respectiva. Es la resolución, pasaportes, certificados penales, certificados médicos, para obtener el visado de residencia por reagrupación familiar. Tomar siempre en consideración que la autorización de residencia siempre va a depender de la residencia del reagrupante. Y el título o la fórmula si tiene una autorización de larga duración, va a tener la autorización el menor o su cónyuge de larga duración. Siempre va a depender de la regularización o la situación regular del reagrupante, el mantenimiento de las personas que se encuentran reagrupadas. Ese es el tema de la reagrupación. Después pasaba al tema del régimen jurídico de los menores el régimen jurídico de los menores que se encuentran en España. Una pregunta, si hay preguntas, ¿es al final o no sé cuál es el procedimiento? Lo que hemos hecho hasta ahora es dejarlas todas al final, las leo y las vas contestando. De acuerdo, vale. El régimen jurídico de los menores. Cuando uno observa, busca menores y todo lo incluido de menores,
que tengan relevancia jurídica, podemos encontrar 4 situaciones de los menores: los visados de residencia con fines de adopción, desplazamientos temporales para vacaciones, tratamiento médico o escolarización, y autorización de residencia de los hijos de residentes legales. Nosotros nos vamos a referir a ellos, a la autorización de residencia de hijos de residentes legales. Vemos que en la reagrupación familiar, un menor ya ha venido con su autorización de residencia, con su visado de entrada para obtener su residencia. Nosotros ahora nos referimos de aquellos casos que sus progenitores, por cualquier diversos motivos, han estado en una situación de irregularidad y han pasado una situación de regularidad, y al dar una situación de regularidad quieren regularizar el estatus jurídico de sus hijos. Aquí se ven dos casos divididos también en 2 artículos que está en el Estatuto de los está en el Reglamento de Extranjería. Los hijos nacidos en España. Los hijos extranjeros residentes, cuando nazcan en España, adquieren automáticamente la autorización de residencia temporal o de larga duración de sus padres, de solicitar, y le van a dar la autorización de residencia. Y está aquí sin ningún tipo de problema. Como experiencia personal, el único problema que he encontrado es sacar los pasaportes del país de origen de los menores extranjeros, ¿no? Hijos no nacidos en España. Los hijos no nacidos en España van a tener el mismo tipo de autorización de sus padres. Es decir, si tienen permisos temporales o de larga duración. Pero se les requiere la permanencia de 2 años en España. Y los mismos requisitos del procedimiento de reagrupación. Es decir, contar con una vivienda adecuada, contar con la cobertura sanitaria y contar con los medios económicos que establece para la reagrupación familiar. Por lo tanto, los no nacidos en España tienen más problemas para regularizar su situación. Obviamente, consideramos que el hecho de, también piden el tema de la escolarización. Capaz, a veces en determinadas administraciones de las oficinas de extranjería son menos flexibles en el tema económico, no cumple como si fuese la reagrupación, que no cumple como si fuese una reagrupación familiar. Ese factor discrecional que tienen las administraciones a veces son positivas en algunos determinados casos. Por lo tanto, el régimen de los menores extranjeros está cubierta de esta manera. Estos menores, tanto los primeros, siempre van a tener el régimen jurídico de autorización de residencia que tienen sus progenitores o su reagrupante. Me parece que ahora vamos a pasar al tema de la nacionalidad. Si no me equivoco, es el tema de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad, a ver si tomamos en caso la nacionalidad como este vínculo jurídico que nos une a un Estado y a un territorio, donde se generan derechos y obligaciones, pero también y fundamentalmente un concepto de pertenencia, ya sea por temas étnicos, lingüísticos, étnicos, es lo que uno se denomina un poco lo del tema de la nacionalidad, ¿no? Hay 2 criterios para obtener la nacionalidad. Hay un criterio que viene de la época feudal, que es el jus solis. Uno era nacional en el lugar donde uno nacía. Entonces, uno nacía en Francia, era francés; si nacías 100 metros más allá, eras español, era el lugar de nacimiento. Pero a partir de la Revolución Francesa se comenzó a pensar que que la nacionalidad venía de los progenitores, es decir, de sus ascendencias, por temas culturales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el tema de la nacionalidad influía mucho el tema de dónde venías. Y por lo tanto, por eso se define el sanguinis, por los vínculos de sangre de las personas que nacen en un determinado territorio. Entonces, estos son los criterios que básicamente a lo largo de estos cientos de años es que determinan la nacionalidad
en diferentes regímenes políticos, ¿no? En el caso de España, tiene un sistema híbrido. Por una parte, hay sanguíneo cuando el artículo 17.1 del Código Civil establece que son españoles los nacidos de padre o madre española, por lo tanto, es una aplicación directa del ius sanguis, y también los hijos adoptados, aunque no tienen la misma consideración como españoles de origen. Pero ocurre un caso que se produce el ius solis, que es aquellas personas que han nacido en territorio español, pero sus padres, sus progenitores, no tienen la nacionalidad española, pero por algún determinado motivo no tienen la nacionalidad porque son apátridas, puede darse el caso, o es que el país de origen de sus padres no reconoce la nacionalidad a estos menores que han nacido fuera de su territorio. Solo reconocen a aquellas personas que han nacido en su territorio como ciudadanos, aunque sus padres sean, digamos, argentinos, pero no se le han nacido de padres argentinos en España, Argentina no reconoce como argentinos. Por lo tanto, ese menor iba a estar en una situación de una patria, es decir, iba a ser una apátrida. Y eso contraviene nuestro ordenamiento jurídico por haber suscrito, por ejemplo, el Convenio Internacional del Niño, en donde ningún niño no puede tener ninguna nacionalidad. Por lo tanto, a los menores que puedan, por razón de motivo de sus padres, no puedan adquirir la nacionalidad de sus padres, porque en algunos casos los padres no tienen nacionalidad, o en caso que los países de origen no les reconozca como ciudadanos a esos menores que nacen de padres ciudadanos, pero en el extranjero. Este ius solis tiene ha tenido mucha fuerza, fundamentalmente en Estados Unidos, en América Latina, y todavía quedan los vestigios, por ejemplo, de muchos países que todavía no reconocen la nacionalidad, a pesar que sus nacionales, a pesar que los padres sean de esa nacionalidad, como caso de Argentina, Perú, Colombia, con algunas matizaciones, no reconocen la nacionalidad. Por lo tanto, ese niño va a adquirir la nacionalidad española. Y esa nacionalidad es por presunción simple de nacionalidad. Es un procedimiento que se realiza ante el registro civil, se acredita unos determinados documentos y el niño o la niña va a tener la nacionalidad española. Después, también se puede adquirir la nacionalidad española por la residencia, por periodo de residencia. La residencia está establecida en 10 años. Es una de las residencias más largas, en la Unión Europea. Después se acorta para determinados colectivos, como para los refugiados a 5 años, a 2 años para los latinoamericanos, ecuatoguineanos, portugueses de Andorra y sefardíes. Después se reduce también a 1 año para los nacidos en España, para el que está casado con español o española, para el que ha estado casado viudo o los viudos o viudas de españoles y españolas. También es importante que al año se pueden solicitar los que han estado en guardia custodia en los servicios sociales en España, y con el requisito de residencia de 1 año se podría solicitar. Después están las cartas de naturaleza, que son las cosas excepcionales que producen más que todo por relaciones internacionales, de dar la nacionalidad a un determinado personaje que ha contribuido a la comunidad internacional, cultural, deportiva, etcétera, es por Real Decreto, ¿no? Usualmente los últimos que he visto sean por temas deportivos, que por Real Decreto han obtenido la nacionalidad española. Y creo que con esto ya he concluido. Efectivamente. A ver, tenemos varias preguntas. A ver, una es, hablan de la autorización para trabajar. A ver, yo leo tal cual que...
¿Cómo? Perdón. Espera, que es que por leerlo tal cual lo pone, a ver. Para acceder a la autorización administrativa de chicos mayores de edad que continúan en los programas de emancipación del IAS, que permita que sean admitidos a una escuela taller. Los contratos de las escuelas taller son de 6 meses. Esto, de todas formas, esto no es de esta sesión porque tenemos una Eh, sesión. Si te refieres a menores extranjeros no acompañados, Sí, me parece que mañana o pasado es por eso no lo he trocado. sí, sí. Vale, te podría contestar, pero no, solamente me tocó estos menores que son residentes Sí. y que se les regulariza con este procedimiento. Eh, ya ha habido unos cambios hace una semana, pero yo creo creo que es una compañera, que no sé si es mañana, que es Sí, menores extranjeros el, no acompañados. el miércoles que viene, el Sí, miércoles 3 del 11, este es el tema que va a abordar. Efectivamente, ahí teníamos un problema y esperemos que la modificación del reglamento lo solucione, pero lo tendrá que abordar, creo que es Carolina. me parece que sí. Carolina. Yo te opinaría solamente, ¿no? Que me parece que va en buen sentido. ¿Vale? Vamos a ver, digamos, las conclusiones, pero va en buen sentido. Ya Carolina lo explicará más detalladamente, ¿no? A ver, aquí pregunta una compañera que si el matrimonio del mismo sexo está aceptado para la reagrupación, que no te ha entendido bien. Sí, se puede reagrupar, no hay ningún tipo de limitación. Se puede reagrupar digamos, por la ley personal, no sé, dependiendo de los países, que si hay matrimonio igualitario en ese país no va a haber problema. Y claro, entonces no existe ningún tipo de situación porque al ser ya aprobado en el 2005 en España, no ocurre ningún tipo de problema, ¿no? El problema es, bueno, no existe problema. A ver, luego aquí otra compañera habla de que en la oficina de extranjería de Huesca tardan más de 8 meses en resolver los expedientes de reagrupación familiar. Dice, no sé cómo se aplica en este caso el silencio administrativo negativo porque porque esperamos que en algún momento salgan las resoluciones de estos expedientes. Además, quería saber si sabemos cómo afectarán estos casos cuando se modifique el reglamento para que el silencio administrativo sea positivo. Eh, bueno, yo sería partidario, digamos, para evitar estos varios meses, que la modificación sería lo positivo, que se modifique con un silencio positivo. ¿Por qué? Porque uno espera, también como letrado le digo que a veces uno espera que salga la resolución porque hay un atasco administrativo de no resolución. Y claro, irnos a los 45 días es para ir a un recurso que nos va a demorar más tiempo. Entonces, porque no han resuelto, etcétera, ir a un contencioso administrativo es mucho más largo, ¿no? Entonces, a veces esos retrasos afectan realmente los términos del procedimiento, ¿no? Pero claro, la ley señala que si uno o esperas los 8 meses o el silencio administrativo negativo para recurrirlo por reposición o por alzada y directamente al contencioso administrativo, ¿no? Entiendo que se podría recurrir bueno, pero no tendría sentido. En reposición es en el mismo órgano, ¿no? Sí, Y no luego tiene nosotros, sentido, no tiene sentido, pero son los recursos que caben, ¿no? Entonces, pero sería ir directamente al contencioso administrativo, pero claro, por lo hablo en Zaragoza, de aquí presentar una demanda es esperar casi un año y pico para su resolución. Entonces, a veces preferir esperar y hacer el seguimiento, el tema en el procedimiento administrativo para conseguir, digamos, una resolución favorable, ¿no? Lo mejor sería el silencio administrativo positivo. Si, yo creo que no va a haber los cambios por ahí, pero sería lo positivo.
Vale, luego hay una compañera que habla o sea, del informe de vivienda adecuada cuando... En el informe de vivienda, el informe dice las cantidades mensuales a constatar para cumplir con los requisitos económicos. Bueno, esto es otro tema. Si son brutas o netas, lo del IPREM que has nombrado. Yo, es una buena pregunta, sí. Yo considero que deben ser netas. Y luego dice que cuando has nombrado esto, le ha parecido entender que sería un informe que tiene de apoyo como unas instrucciones para poder solicitar a su vez los informes de arraigo. No sabéis si lo ha entendido mal. No, es que no entiendo bien la pregunta. O sea, mm, Bueno, yo para la exposición fundamentalmente me basaba en la ley y en el reglamento, pero también en las instrucciones. Para las instrucciones es eh, para interpretar cómo la administración, digamos, para algunos determinados procedimientos, reagrupación familiar, informe, toma en cuenta, ¿no? Lo que no indica que estos informes sean, digamos, jurídicamente, digamos, una interpretación fidedigna de lo que dice el reglamento, ¿no? Pero sí es orientativa para saber más o menos por qué pie cojean, ¿no? Para conseguir una autorización o una renovación, ¿no? yo no sé si va por ahí la pregunta, pero extranjería emite unas instrucciones, o sea, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones emite unas instrucciones, a veces van dirigidas a esas oficinas y no tienen publicidad y otras tienen publicidad. No sé si esta persona se refiere a esas, las que tienen publicidad se pueden consultar en la web. No sé si es por Sí, eso. bueno, yo las que tengo son, digamos, bajadas de la web del Ministerio, de la Secretaría de Migraciones, etcétera. Digamos, son oficiales. Obviamente puede haber internas que uno no, que desconozco, ¿no? Hace años, podría decir hace, bueno, sí, como 17, 18 años antes la brigada de policía tenía un libro sobre el tema de expulsiones. Entonces, y había un recopilatorio muy interesante de sentencias en qué procedía las órdenes de expulsión, digamos. Entonces, había un recopilatorio de muchas sentencias, no en su integridad, pero era interesante tenerla porque más o menos ellos decían, tal situación se presenta. Esto, expulsión, porque hay sentencias en el Tribunal Superior del País Vasco, de Castilla y León, dicen esto, el otro. Entonces, era interesante para un abogado para más o menos orientarse y ver por dónde uno podía presentar los recursos, porque a veces como el anuario, ¿no? Recopilaba las sentencias, pero no en su totalidad, sino en parte. Entonces, claro, si uno lee la totalidad, a veces tenía otro sentido esas sentencias que se alegaban. Pero después he perdido conocimiento que saquen algún documento así, o lo harán por internet, me imagino, y sea más privado, ¿no? Luego pregunta si en caso de tener la tarjeta roja o blanca, ¿cuál sería el procedimiento para tener el permiso de residencia y trabajo? Me imagino que se refiere a una persona que está con asilo, ¿no? Tarjeta roja, es bueno, una persona que sea solicitante de asilo y tenga la tarjeta roja, si cumple los requisitos para el arraigo o cualquiera, tanto el laboral o el social, podría solicitar este arraigo. No son incompatibles. Lo único que una vez que ha presentado la solicitud del arraigo, decae la solicitud de asilo o se hace de oficio o de parte. Es decir, si está relativamente muy segura que cumple con todos los requisitos, podría optar. Pero también es de advertir que los sistemas de protección internacional, una autorización de trabajo y residencia, no tiene el sistema de protección internacional que tiene la solicitud de arraigo. ¿Vale? Entonces, decir que obviamente que si en el hipotético caso se regulariza y entra en una situación de irregularidad, podría ser expulsado a su país de origen, o país de origen o el lugar donde huyó por temas de peligrosidad sobre su vida, ¿no?
Vale, luego hay otra pregunta que una compañera que no le ha quedado claro, el informe de esfuerzo de integración, si es para renovación o para solicitar autorización. Renovación. Solamente se presenta cuando el extranjero tiene problemas para renovar su permiso por carencia de periodo de trabajo, que no ha podido cumplir en los periodos que ya he mencionado, ¿no? Ha trabajado menos de lo que le exige el reglamento. Entonces, y claro, entonces eso se suple con este informe y fundamentalmente con los esfuerzos que él ha realizado en temas de demandante de empleo. A veces algunos han presentado también que han estado inscritos en empresas de trabajo temporal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que ha habido voluntad de integrarse. Como asesor de trabajadores extranjeros, siempre me he percatado que hay una vez que están en desempleo, pierden el puesto de trabajo, no tienen mucha confiabilidad en el SEPE de conseguir un empleo. Entonces, el SEPE es una categoría que, claro, de informar, es decir, aunque que todo el mundo tenga una mala publicidad, uno debe ser demandante de empleo en el SEPE y después, si uno quiere, estar en todas las ETTs que pueda haber en Aragón. Pero es fundamental ser demandante de empleo en el SEPE. Luego pregunta una compañera si para la reagrupación solo se valoran ingresos o también las deudas con la administración. Las deudas. Las deudas con la administración, pues. eh, bueno, Bueno, sí es una pregunta bastante, bueno, ahora con los cambios que cuando uno presenta las solicitudes, uno accede a la administración que pueda averiguar todos digamos, declaraciones de la renta, etcétera. Yo no sé si las deudas que uno tenga con el Estado, es decir, con Hacienda, acceden, ¿no? En principio, me imagino que si mencionan eso, tendrían que ponerle en la resolución y motivarla los motivos por los cuales se lo deniegan, ¿no? A pesar de estar cumpliendo con los requisitos, los parámetros para poder recuperar a sus hijos, ¿no? Es una pregunta interesante, no me lo había planteado, pero tendría que ser una resolución motivada para su denegación. Luego aquí hay una persona que dice que, o sea, que para la búsqueda activa de empleo tiene que estar inscrito como demandante de empleo en el INAEM, no en el SEPE. Creo que Ah, es bueno, una. perdón, sí, me corrijo, sí. Y luego el otro tema que ya salió el otro día eh, es el de los convenios de sanitarios para poder reagrupar a ascendientes. Que ahí hay un pequeño problema. eh, o sea, tal y como cuentas tú, ¿no? En solicitud, cuando presentan la solicitud, sí que tienen que acreditar un seguro médico que es privado. Sí, Y luego, para la reagrupación, porque si no lo van a denegar, eso con seguridad. entonces, una vez se lo conceden y bien, o sea, solicita visado en origen, que es lo que estaba explicando Roberto, y vienen aquí. Entonces, extranjería les sigue pidiendo cuando van a renovar que esté en vigor ese convenio sanitario, ¿no? Sea, hay un poco la duda que se tiene, pero es que esto no es de extranjería, esto es de la ley de asistencia sanitaria universal, que si se ve podemos hacer una formación sobre esta. Es decir, en principio las personas ascendientes reagrupadas no acceden al sistema de sanidad universal. Y la pregunta es, eso, si puedes clarificar esto. Primero, los menores no tienen problema porque van a la sanidad de sus reagrupantes. Fundamentalmente son los ascendientes, ¿no? Dicen las personas mayores. El, el problema es para el tema de renovación, siempre se pide y van a pedir la tarjeta, la tarjeta sanitaria universal. Yo creo que cumple ese papel. Pero claro, algunos requerimientos te piden el seguro privado. Normalmente, en algunos casos he visto que con la tarjeta sanitaria han concedido y en otros casos te piden la tarjeta sanitaria, ¿no? El seguro privado.
Entonces, no está tan claro porque no he encontrado alguna sentencia que nos diga y nos clarifique y podamos basarnos en ella, ¿no? Entonces, vamos a la praxis, ¿no? En la praxis es que yo, por mi parte, yo considero que la tarjeta sanitaria cubre a estas personas, a los ascendientes, y claro, y en algunas administraciones requieren deniegan o requieren el seguro privado. El tema es que la sanidad universal está establecida para personas irregulares, en situación administrativa irregular. Entonces, a veces es difícil acceder a esa tarjeta sanitaria cuando eres reagrupado. Pero bueno, si la consigues, pues la presentas a extranjería, que es lo que está diciendo, y en principio cumple el requisito. Es que creo que son dos normativas diferentes que se relacionan. Luego tenemos otra pregunta que dice, una joven con tarjeta roja de asilo caducada, con una medida de, no sé qué es esto, con una medida como menor, ¿encontrará problemas para tener permiso de residencia por arraigo? En primer lugar, las medidas de los menores no constituyen antecedentes penales ni policiales, nada. Entonces, por ese lado, quedan entre que la sentencia ni las resoluciones tiene acceso a la policía, solo lo tienen los juzgados, ¿no? Entonces, por lo tanto, si me hace una medida siendo menor, no constituye ni un factor que no pueda conseguir una autorización de residencia. Después, el tema es cumplir los requisitos, ¿no? De los 3 años, cumplir los 3 años, independiente si ha tenido tarjeta o no tarjeta, los 3 años, contrato de trabajo y el informe de integración o tener vínculos familiares con España. Pero la medida, siendo menor, si es una medida de siendo menor, no le afecta para poder acceder a cualquier autorización de trabajo y residencia, a diferencia de una persona adulta, una persona mayor que tenga una sentencia, por lo tanto tiene antecedentes penales y claro, hasta que el procedimiento pueda cancelar los antecedentes penales, tendría la imposibilidad de acceder a una autorización de trabajo y residencia por vía administrativa, capaz por vía judicial se pueda conseguir, eso hay casos que se han dado, pero por vía administrativa es muy difícil. En relación a las víctimas de violencia de género, bueno, esta pregunta, bueno, la voy a hacer, pero hay un día que vamos a hablar de esto. Las medidas de violencia de género que han sido reagrupadas y en situación administrativa regular cuando denuncian, cuando tienen el divorcio, ¿en qué situación se quedan? Dado que cuando denuncian estaban en situación regular, no acceden a circunstancias excepcionales por violencia de género. Bueno, a ver, un tema de una persona que ha sido reagrupada por su esposo, tiene la autorización igual que él, un permiso de residencia temporal o de larga duración, y en caso que se produzca un tema de violencia de género o también igual un tema de divorcio, sí, violencia de género, ella va a conservar las autorizaciones respectivas, ¿no? Entonces, bueno, en caso de violencia de género, digamos, se independiza automáticamente con el acta, con la sentencia de su pareja o de su pareja si no están divorciados y puede dar continuidad a un permiso de larga duración o a un permiso temporal, de acuerdo al periodo que ha estado residiendo en España, ¿no? Si tiene más de 2 años o 3, le van a dar, bueno, si tiene 5, le renovará un permiso de residencia, si tiene 2, le renovarán un permiso de 2 hasta que llegue al permiso de larga duración a los 5 años, ¿no? Entonces, no tendría ningún tipo de problema por cuanto ya, digamos, no sé si la palabra adecuada, se independiza totalmente del tema de la relación, del tema con su esposo en relación a las autorizaciones de trabajo y residencia, siempre y cuando acredite mediante sentencia que es víctima de violencia de género o una sentencia de divorcio dictada por un juzgado de violencia de género, ¿no? Yo creo que ya no hay más preguntas, ya llegaba la hora. Pues agradecerte la
esta sesión de formación y bueno, pues a los demás nos vemos el viernes a las 12:30. Ay, el viernes. No, este viernes. Vale, venga, pues muchas gracias, Robert. Vale, muchas gracias a todos, ¿ah? Gracias.